Caracas pasó a ser la capital de Venezuela. En el acta de declaración de la independencia, redactada el 5 de julio de 1811 por Juan Germán Rocio y Francisco Isnardi, se declara solemnemente la independencia de Venezuela en el nombre de Dios Todopoderoso. Y se establece que desde esa fecha sus provincias unidas deben de ser estados libres, soberanos e independientes, que están absueltos de toda sumisión y dependencia de la corona de España. Es importante destacar que Venezuela fue la primera colonia española de América que declara su independencia en estos términos. Así nace el Estado venezolano, dando origen a la nación como una comunidad nueva ante el mundo, estableciendo el principio de autodeterminación de los pueblos. Ese día nace el gobierno, que asume todos los poderes, el ejecutivo, el legislativo, judicial y municipal, quedando en manos de los próceres de la independencia luchar para que el nuevo Estado quedara libre de las fuerzas realistas españolas. Muchas fueron las campañas realizadas para lograrlo. Las provincias delegaron en Bolívar los poderes para que dirigieran la guerra libertadora. 208 años después, la República Bolivariana de Venezuela, a través de su Carta Magna, asumida y aprobada por el pueblo venezolano el 15 de diciembre de 1999, establece en su artículo 1 lo siguiente: la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Son derechos irrenunciables de la nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. Son derechos irrenunciables de la nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. Repito esta estrofa porque es lo que vivimos, lo que realmente nos lleva a la lucha constante de nuestra independencia. Asumiendo un hecho histórico y con una realidad política, la República Bolivariana de Venezuela, desde 1999 hasta la presente, fragua la independencia social, económica y cultural necesarias para la felicidad suprema del pueblo venezolano. Los venezolanos y venezolanos tenemos el mandato de mantener eternamente la independencia y lucharemos rodilla en tierra para lograrlo, pues Venezuela existirá ante el mundo mientras exista el pueblo venezolano y la nación. Deseo a través de mis palabras traer a este acto reflexiones del profesor Manuel Carrero de su escrito el 5 de julio de 1811 en el presente. Escribe el profesor: no todos los diputados de aquel célebre Congreso de 1811 apoyaban la decisión de la declaratoria de independencia. Si bien terminaron firmando, temían las retaliaciones del poder colonial. Cuidaban más sus riquezas que la condición de soberanía, de libertad que podía tener toda una nación en formación. Eran temerosos de perder la condición de privilegiado, de abrir la puerta a la justicia que reclamaban las mayorías y verse tratados como iguales ante la ley. Y los miembros de la Iglesia defendían igualmente sus inmensas propiedades terrenales, pero también el dominio espiritual. Aquellos amos de tierras y esclavos como estos, representantes del poder eclesial, eran los grandes aliados del poder colonial, agentes del poder hegemónico. Temían la creación de una república, conocían lo que había pasado en Francia y lo que había ocurrido en Haití. Hoy, a esos timoratos los representan los mismos propietarios de la riqueza que están vinculados o dependen de la metrópoli imperialista, de los medios de producción material e inmaterial, los que ven con temor la instauración de un sistema de vida fundamentado en la solidaridad. A esos los encontramos en diversos estados del poder local, regional y nacional.
Se diferencian de aquellos reticentes diputados en que no ven hacia España, sino hacia Estados Unidos. Muchos no propietarios se horripilan de solo pensar en tener que codiarse en alguna instancia con algún humilde que el socialismo le ha permitido el ascenso. Los asambleístas de hoy tienen mayor responsabilidad, tienen que consolidar la soberanía desde la fragua de las leyes, hacer más y mejores leyes para atacar cualquier injusticia, pero aún más deben recorrer el país en misión vigilante para ver, oír y asegurarse que esas leyes se cumplen. Allí, donde se haga justicia con el más débil, deben los representantes del pueblo asegurar la soberanía nacional, fortaleciendo al pueblo de lo legal y lo moral, para fortalecer la conciencia de la nación, haciéndola cada día más y más soberana. La Asamblea Nacional, como poder legislativo, se encuentra en desacato desde febrero del 2016, toda vez que no cumplió una disposición de la Corte Suprema de Justicia. Hoy, la República Bolivariana de Venezuela desarrolla un proceso político que determinará en el futuro el bienestar del pueblo venezolano. Por ello, desde 1999, la nación venezolana se encuentra en el centro de la geopolítica mundial, en donde el pentagonismo, sustituto del imperialismo, ha realizado esfuerzos inmensurables para dar al traste con la revolución bolivariana. Pero sus acciones, a pesar de generar efectos negativos en lo económico, en el orden interno y en las relaciones internacionales, ha sido infructuoso. Podríamos imaginar un grupo de países alineados a través del gobierno norteamericano, como el Grupo de Lima, para violar la soberanía y la Constitución nacional de nuestro país. Lamentablemente, debemos reconocerlo, ha ocurrido, y sus acciones han ido más allá y articuladas con grupos apátridas de la oposición venezolana. Venezuela enfrenta desde 1999 una intervención permanente en sus asuntos internos, que son únicas y exclusivamente de responsabilidad de los venezolanos y venezolanas. Después de sufrir el ataque subversivo de desestabilización y la aplicación de operaciones de baja intensidad o golpe suave, nos encontramos en una etapa abierta y descarada de una guerra no convencional orquestada por el gobierno de los Estados Unidos en acompañamiento de gobiernos satélites para deponer al presidente legítimo y constitucionalmente elegido Nicolás Maduro Moro. Podemos mencionar, para recordar estos procesos de intervención y agresión contra el país, los hechos más dramáticos e inhumanos que han ocurrido en 20 años del proceso bolivariano revolucionario y socialista, como lo declaró en el 2005 nuestro comandante eterno y líder Hugo Rafael Chávez Frías. Estos son el golpe de Estado del 11 de abril del 2002, el decreto ejecutivo del expresidente Obama el 8 de marzo del 2015 declarando a Venezuela una amenaza extraordinaria e inusual contra la seguridad nacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Desconocimiento de las elecciones presidenciales del 2018, acciones de intento de magnicidio contra el presidente de la República y de las autoridades del Ejecutivo Nacional el 4 de agosto del 2018, el gobierno de Donald Trump violando las normas legales internacionales, multilaterales, la Convención de Viena y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, condujo de forma flagrante y sin desparpajo ante la comunidad internacional y de los países miembros de la Organización de Naciones Unidas la autoproclamación de un presidente de facto, conduciendo así el 23 de enero un intento de golpe de Estado contra el gobierno legítimamente constituido y respaldado por 7 millones de venezolanos como resultado de las elecciones del 20 de mayo del 2018. Luego el ataque al sistema eléctrico nacional el 7 de marzo del 2019. El 30 de abril pasado fuimos testigos de otro intento de golpe de Estado, en donde un grupo de sesudos políticos de la oposición apátrida, con acompañamiento del gobierno de los Estados Unidos, se dieron a la tarea de escenificar una insurrección con un grupo de soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, siendo algunos de ellos engañados, y al darse cuenta del error que los obligaron a cometer, se dirigieron a sus unidades de origen y denunciaron la acción ante su comandante natural. Fue neutralizada inmediatamente y ya al final del día quedaban pocos focos de disturbio. Durante esta acción desesperada
de los apátridas y fascistas dejaron como resultado personas fallecidas, heridas y daño a los bienes públicos. Y por último, la desarticulación el pasado 23 y 24 de junio de un plan terrorista para causar el asesinato del pueblo venezolano y de poner de la presidencia de la República a Nicolás Maduro Moro, con la toma del Palacio de Miraflores y posterior asesinato del presidente de la República. Finalmente, el bloqueo económico y financiero contra el Estado venezolano. Nada más este año se ha dado la tarea de enajenar, robar, desviar y bloquear recursos que son necesarios para la adquisición y compra de insumos para la alimentación, la salud y la obtención de repuestos para la industria metalmecánica y del aparato de producción, por el orden de más de 150.000 millones de dólares y 30.000 millones de dólares en activos financieros del Estado venezolano, bloqueando las importaciones y exportaciones, generando la inestabilidad económica y social de Venezuela. Pero nuestro pueblo, en su condición soberana y socialista, ha respondido ante el ataque y la amenaza del imperio norteamericano, respaldando así la revolución bolivariana y socialista de Venezuela, como legado de nuestro líder y comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. Dicho esto, quiero recordar ante este auditorio el legado de nuestros grandes pensadores, con afirmaciones históricas que se mantienen en el presente y que podría ser tomado como premonitorio, como elemento que ocurre actualmente. Primero me referiré al profesor Freddy Yepes, cuando en su libro de ensayos El antiimperialismo e internacionalismo de Bolívar escribe: si algo legó al futuro el libertador Bolívar como la verdadera internacional más importante de su tiempo, fue avisorar lo que sería Estados Unidos para la América. Refiere el profesor Yepes que en 1818 nuestro libertador se refería a la actitud de los mandatarios estadounidenses y su punto de vista con relación a la lucha que sostenían los americanos del sur para independizar a sus naciones. Al respecto, decía el padre de la patria, el libertador Simón Bolívar: hablo de la conducta de Estados Unidos respecto a los independientes del sur y de las rigurosas leyes promulgadas con el objeto de impedir toda especie de auxilios que pudiéramos procurarnos allí. Contra la lentitud de las leyes americanas se han visto de imponer de 10 años de prisión y 10.000 pesos de multa, que equivale a la de la muerte, contra los virtuosos ciudadanos que quisieran proteger nuestra causa de la justicia y la libertad, la causa de la pena. Luego el comandante Fidel Castro define a la revolución como: revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional, es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio, es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo, es luchar con audacia, inteligencia y realismo, es no mentir jamás ni violar principios éticos, es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Y luego, tomando la visión de nuestro comandante Hugo Chávez Frías, líder eterno de la revolución bolivariana, cuando el 8 de diciembre del 2012 nos dice: hoy tenemos patria y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria, patria perpetua, patria para siempre, patria para nuestros hijos, patria para nuestras hijas, patria, patriotas de Venezuela, hombres y mujeres, rodilla en tierra, unidad de los patriotas. No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para mantener ese empeño de la restauración del capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con la patria. No podrán. Ante estas circunstancias de nuevas dificultades del tamaño que fueren,
la respuesta de todos y de todos los patriotas, los revolucionarios, lo que sentimos a la patria hasta en la víscera es unidad, lucha, batalla y victoria. En estos momentos de historia es oportuno recordar al profesor don Juan Bosch, quien con su sapiencia describe en 3 trabajos literarios la influencia de Estados Unidos en las relaciones internacionales, el pentagonismo sustituto del imperialismo, de Fidel Castro a Cristóbal Colón, las fronteras imperiales, y Viaje a los Antípodas, publicado como libro en 1978. Hoy, 56 años después, se mantiene vigente su pensamiento y obra literaria que describe la influencia del imperio norteamericano e interés de dominar la geopolítica mundial a través de la desarticulación del concepto Estado-Nación, soberanía y autodeterminación de los pueblos. Venezuela desde 1999 enfrenta uno de los peores ataques subversivos de su orden político, económico y social a través de formas de guerra no convencional, en donde los actores se esconden a través de ONG, medios de comunicación, países vecinos, grandes corporaciones económicas y financieras, medios de inteligencia extranjeros y con la ayuda de miembros de partidos de oposición apátridas que atentan contra la vida republicana del país. Todo ello dominado por el concepto del fake news, la falsa noticia, en donde imponen una mentira para desacreditar un proceso socialista como sistema político y con ello imperar con el neoliberalismo salvaje, que no es más que la destrucción del mundo en manos de pequeños grupos dominantes. Los venezolanos y venezolanos saldremos airosos y adelante, demostrándole a los pueblos que podemos tener un mundo mejor, en donde podamos vivir con justicia social y en donde se fortalezca una verdadera integración en un mundo pluripolar. ¡Viva Bolívar! ¡Viva Martí! ¡Viva! ¡Viva Duarte! ¡Viva! ¡Viva Luperón! ¡Viva! ¡Viva Bosch! ¡Camaño! ¡Viva Fidel! ¡Viva Chávez! ¡Viva los pueblos de América Latina y el Caribe! ¡Viva Venezuela! ¡Viva! Viviremos y venceremos, leales siempre, traidores nunca. Muchas gracias. Saludamos el 208 aniversario de la independencia de la heroica República Bolivariana de Venezuela y hacemos acopio en este momento que vive la hermana República de Venezuela de la frase histórica del padre de nuestra independencia nacional, el líder histórico trinitario Juan Pablo Duarte, en su frase histórica de que los pueblos latinoamericanos son libres e independientes de toda potencia extranjera. Y ahora más que nunca, Venezuela es libre, soberana, independiente de toda potencia extranjera. ¡Que viva nuestro líder histórico, el libertador de América, Simón Bolívar! ¡Viva! El presidente supremo de la integración latinoamericana y caribeño, Hugo Chávez. ¡Que viva! ¡Que viva nuestro Juan Pablo Duarte! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro profesor Juan Bosch! ¡Que viva viva! Francisco Alberto Camaño de Yo! ¡Que viva!